El capítulo 11, el libro de los Hebreos, el versículo 8 dice así: por la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, así dice, ¿verdad? Si la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, yo quito la palabra fe y pongo por la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Abraham, siendo llamado, uno, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Por la certeza de lo que esperaba y la convicción de lo que no veía. ¿Qué dijimos la semana pasada? Enseguida comenzó a recordarme lo que estudiamos la semana pasada. Empezamos a estudiar la semana pasada para que las personas que no van a ver este video y de repente no van a ver el otro. Empezamos a hablar sobre la transición y decíamos, ojo con lo que voy a decir hoy, una transición no necesariamente tiene que ser una prueba dificultosa por la que te está pasando, ojo eso, porque entonces me agarra una transición como algo para lamentarse en una transición, y usted me disculpa, pero en la transición por la que pasó Noé tenía de todo, tenía su esposa, tenía sus hijos y tenía comida, no sabía lo que estaba pasando afuera. Decíamos el domingo que que la transición se salía de una realidad para ir a otra realidad, pero que llegaba un momento en que en esa transición, en la medida que yo voy andando en esa transición, llega un momento en que no veo lo que quedó atrás y no veo lo que tengo hacia adelante, porque llega un momento en que tú no ves lo que está adelante, pero tampoco ves lo que está atrás. Eso lo decíamos, ¿se acuerdan? Decíamos también que en medio de la transición una vez más, ¿qué es? Salir de una realidad a otra realidad. En ese periodo de transición decíamos que puede haber muchísimas cosas. Una de las características, o varias de las características que pueden haber en la transición es la incertidumbre, la confusión, la inquietud, ¿qué más? La angustia, la desesperación, una cantidad de cosas que nosotros muchas veces no dominamos, no controlamos, no sabemos, no sabe qué está pasando a nuestro alrededor. Eso produce en nosotros una angustia, una desesperación, hay un combate, una lucha interna porque no sabemos qué está pasando, cómo va a ser el resultado. Muchas personas se quedan en la transición por no conocer el porqué de ella. Alguien preguntó el domingo, ¿cómo sabemos que estamos en una transición? Yo le dije, las características de una transición son esas. Cuando hay una incertidumbre, cuando hay una confusión, cuando hay una inquietud, cuando hay una lucha interna, cuando hay esto, ¿qué es lo mejor que tú puedes hacer? Deja que Dios me guíe, que Dios me... Lo mejor que puedes hacer es no hacer nada. Es decir, hacer nada. ¿Qué es lo mejor que tienes que hacer? Nada. ¿Qué es lo mejor que tienes que hablar? Nada. ¿Por qué? Porque Dios, si eres llamado, si eres escogido, si la transición por la que estás pasando fue provocada por Dios y no por tus malas acciones, tus malas siembras, si no es por eso, sino que tú sabes, oye, vale, estoy pasando por una transición, pero no la provoqué yo. ¿Quién provocó el diluvio? ¿Dios o Noé? Dios. ¿Quién provocó el diluvio? Dios. Entonces la transición por la que iba a pasar Noé ¿tenía él el control? No. ¿Tenía el timón en el arca? No, a Dios se le olvidó hacer el timón. Es más, no había capitán, o sea, no había quien dirigiera el barco. Entonces, en un momento de transición, no hay quien dirija tu destino. O sea, tú no tienes el control de tu destino. Tú no tienes el control de tus pasos. Por eso, como no tienes el control de tus pasos, ni el control de tu destino, ¿qué es lo mejor que tienes que hacer?
¿Es fácil callar? No. Tú has estado delante de la presencia de Dios por lo menos 45 minutos sin hablar. Ahorita me contestan, sí, claro. Ya. Déjame decirte que es falso. Pastor, no diga eso, es falso. Pastor, que me estás escuchando, es falso que usted esté en silencio 45 minutos delante de Dios. Es falso. ¿Por qué? ¿Ah? Es difícil, porque nosotros queremos que se nos oiga. Queremos poner nuestras quejas. Queremos decirle a Dios nuestros derechos. Es más, queremos decirle a Dios que sabemos de Biblia. Y queremos saber más que Él, que fue quien escribió. Y le queremos decir, Señor, porque tú dijiste en tu palabra. Él sabe lo que dijo en su palabra. Y no nos quedamos callados. ¿Tú sabes por qué yo sé? Pero yo he estado, pastor, más de una hora sin hablar delante de Dios. Sí, sin mover la lengua, sí. Pero estás hablando aquí. Y no hay silencio. ¿Por qué no hay silencio? Porque comienzas a oír miles de voces. Las primeras voces que oyes son las voces de tus complejos. Las voces de tu culpa. Las voces que te señalan. Las voces que te dicen que tú tuviste la culpa. Las voces, y comienzan esa cantidad de voces a escucharla, y a escucharla, y a escucharla, y a escucharla. Y ese es uno, anótalo, de los grandes peligros de la transición. Cuando tú escuchas otras voces. Porque comienzas a escuchar otras voces. Son otras voces las que suenan. El que habla en un momento de transición es la voz de tu complejo. Es la voz de tu angustia. Es la voz de tu desesperación, es la voz de tu incertidumbre, es la voz de tu confusión, es la voz de tu inquietud. Esas son las que hablan. No te habla otra, no hay otra voz. Entonces no estamos callados. ¿Cierto? Decíamos el domingo que en ese momento de transición pusimos el ejemplo de Noé, por decir a alguien en la Biblia. Y decíamos, hablamos de varias cosas con Noé. Número uno, que había un gran problema en esa época, que era que la maldad del hombre se había multiplicado. Capítulo 6 del libro de Génesis. La maldad del hombre se había multiplicado. El pensamiento del hombre era de continuamente el mal. No pensaba en otra cosa sino en hacer maldad. No pensaba en otra cosa. Pero dice la Biblia, un poquito más adelante, que Noé halló gracia delante de Dios. Fíjate, Noé halló gracia. Y algunos piensan que cuando uno haya gracia delante de Dios es porque todas las cosas te van a comenzar a salir bien. ¿Cierto? Yo me acuerdo cuando se predicaba, acepta a Jesucristo y todas las cosas se solucionarán en tu vida. Eso es mentira. Eso es mentira, pastor que me está escuchando, evangelista que me está escuchando. Deje de decir esa mentira. ¿Cómo? Eso es mentira, que aceptas a Jesucristo y todas las cosas se solucionan. Te están vendiendo un Jesucristo mágico. Porque es que no se te solucionan todas las cosas. Al contrario, tienes otro problema más. El otro problema que tienes es que la familia le vas a llegar, saliste como cuando uno bautizado muchacho, usted no le entregó mundano, yo se lo entrego cristiano. El hombre salió mundano en la mañana y a la noche regresó cristiano porque aceptó a Jesucristo. Le dice a la mujer, mi amor, acepté a Jesucristo, ahora sí es verdad que estás loco, de verdad. Por lo menos a mí me lo dijo mi mujer. Pero digo, oye, pero ¿hasta cuándo? Ahora te burlas de Dios. Yo me estoy burlando de Dios, sí. No es posible que ya eras tremendo y ahora sales y regreses, me diciendo que aceptaste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Y yo dije, ay, me dice mi hombre sobre todos los rollos. Otro rollo más en la casa con la mujer. ¿Se solucionaron los problemas? No. Pero pasó algo. Esto sí es verdad. Que Dios no te deja hundirte en todo. Así es. Debemos predicar esto. Señores, los problemas no se van a ir, pero Dios te va a dar la capacidad para resolverlos. Así sí me la gana, pero eso de que los problemas se te van, eso es mentira. Al cristiano le vienen más problemas para enseñar a otro hombre. Y a la mujer a ser más mujer.
Porque ¿cómo eres tú un consejero en la vida de otras personas que tienen problemas si esos problemas que tú vas a solucionar a la otra persona, tú no los has resuelto primero en tu vida? ¿Cómo es? A través del Espíritu, pastor. Sí, dile a una persona que ve que el marido se le fue, que el marido le cae a golpes, que el Espíritu Santo le va a resolver el problema. No le des tú directrices claras para que tú veas que va a resolver, cómo va a resolver el problema. ¿Me estoy explicando? Ese Dios no lo predicamos aquí, ¿sí? Aquí predicamos un Dios de principio. En ese Dios creo yo. Si tú haces las cosas como están escritas aquí, tu vida va a ser diferente. Tu vida va a ser diferente. Y vas a hacer diferente tu matrimonio, vas a hacer diferencia tu familia y tus hijos van a levantar la cabeza y decir, wow, ese es mi papá. Y si no lo dices, pero tú le dejaste que lo dijera. No le diste razón para que no lo dijera. Me dicen eso y digo amén. Yo no sé si yo diría amén. Bueno, aprendimos balistas. Otra de las cosas que aprendimos es que Dios le dio las directrices a Noé para que construyera el arca. Noé obedeció. Una vez que Noé obedece, pasa la transición que fue el diluvio, pero después del diluvio vino la renovación del pacto, lo vimos la semana pasada, y vino el arco iris, señal de una luz, de una revelación, señal de que cada vez que viniera una lluvia típica de palabra, conjuntamente con esa palabra vendría una revelación. Ese fue el pacto, hipotéticamente, o mejor dicho, simbólicamente hablando. Ese fue el pacto de Dios. Cada vez que venga una lluvia, que yo vea que te va a destruir, entonces yo envío la revelación, la luz, para que en diversos colores tú puedas divisar lo que te quiero decir a través de ella. Hemos venido orando durante los domingos en la mañana para que Dios nos dé el discernimiento para saber para qué a lo que fuimos llamados, que Dios nos dé la manifestación de saber para qué la palabra, para qué una revelación, para qué hago yo con una revelación, qué hago yo con eso. ¿Está eso transformando mi vida? ¿Estoy haciendo algo con ella? ¿Ves? Amén. Amén. ¿Qué más pudimos aprender la semana pasada? Aprendimos algunas palabras claves, se las recuerdo rapidito. Una de ellas, que en la transición ya no vemos lo que queda atrás, ni tampoco vemos lo que está delante. Otra de las cosas que aprendimos es que cuando Dios te abre una puerta, una vez que tú pasas, te la cierra para que no te devuelvas. Cuando eres llamado. Amén. Ojo, estoy hablando con los santos. Amén. O sea, no le estoy hablando a otra persona. El pueblo de Israel, llamado a adorar a Dios, ¿cierto? Sí. Cruzaron el Mar Rojo. Una vez que lo cruzaron, ¿qué hizo Dios? Lo cerró. ¿Para qué lo cerró? Para que ellos no se devolvieran. Una vez que Dios te impulsa hacia adelante, Dios no vuelve nunca a una gloria pasada. Yes. Olvídate de eso. Hay personas que quieren vivir de la gloria de ayer. Dios no se regresa a la gloria pasada. A veces tú sí, y yo también, pero Dios no. Porque Dios siempre va hacia adelante, derecho y hacia adelante. Vimos también la semana pasada que la unción, según el capítulo 20, si no me equivoco, 23, versículo 20 en adelante del libro de Éxodo, que el ángel de Dios, en mayúsculas, en este tiempo la unción va adelante preparando el lugar a donde vamos a entrar. Quien prepara el lugar es Dios a través de su unción. ¿Cuál es el propósito de la unción? En el capítulo 10 de Isaías, versículo 27 es que levantar la mano y pudrir yugo. Yo para ninguna otra cosa necesito unción.